Muchas gracias. Buenos días a todos, colegas, profesores, a la doctora Marta Penén por su invitación, nuestra directora editorial en Legis. Voy a contarles rápidamente en qué consiste este trabajo y cuál es su utilidad práctica. Por supuesto tiene un componente dogmático grande, un componente filosófico, académico, histórico, pero sí tiene un componente práctico en nosotros que estamos en el mundo jurídico, en los procesos, en el estudio de nuestra jurisprudencia, de nuestra legislación. Voy a ser corto y puntual, invitándolos, por supuesto, a que nos lean en esta obra que publicó Legis. Lo primero que hay que decir es que hace parte de un trabajo de ingreso a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. La base es ese trabajo que luego se amplió, se complementó con la investigación que se hizo en relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Incluso, permítame, leo la primera hoja, que es bastante ilustrativa. Dice: con este ensayo se busca iniciar un estudio tranquilo y detallado sobre la manera como la justicia en Colombia, a partir de 1991, ha venido utilizando los principios generales del derecho como criterio de interpretación y argumentación en sus decisiones. No se propone esta reflexión dentro del estrecho y desueto marco de discusión entre el viejo y el nuevo derecho. Creemos firmemente en que la interpretatio juris está en la base de la ciencia jurídica desde su nacimiento hace 2000 años y ha permanecido a pesar de las vicisitudes de las legislaciones y códigos nacionales. Lo que llaman el nuevo derecho reivindica la función creadora, interpretativa e integradora del jus en función de alcanzar la justicia. Se evidencia entonces que los principios no se inventan, se descubren, no dependen de la potestas del juez, sino de la autoritas juris, entendida como el saber socialmente reconocido, que le permite descubrirlos, expresarlos y aplicarlos. La sociedad los acepta no porque sean impuestos, sino porque hacen parte de su esencia y de su espíritu. Son como el ser humano, dinámicos y cambiantes. No son rígidos al estilo decimonónico de los códigos modernos, ni necesitan de la Inquisición para ser aplicados. Su universalidad los vuelve reglas de derecho, exigibles y coercitivas, porque encarnan además el precedente y su ratio juris decidenti. Esta es la introducción del trabajo que se desarrolla dentro de esta línea conceptual. La autoritas, o el saber socialmente reconocido, es la base sobre la cual se construyó la jurisprudencia como ciencia del derecho. Me refiero, por supuesto, al derecho romano. La principal fuente de derecho en el derecho romano fue la jurisprudencia, que en su momento se entendía como lo que hoy entendemos como doctrina y también como decisiones judiciales. ¿Cuál era el secreto entonces para que la ciencia jurídica apareciera hace 2000 años? Hace tan solo 2000 años, porque suena mucho, pero en realidad es poco. En esto el tiempo es circular, en esto y en todo el tiempo es circular. Y el gran avance no fue en la fuente del derecho de la legislación como fuente de derecho. Al fin y al cabo, la ley, todas las leyes que existieron en Roma, que fueron muchas, pero no fue la principal fuente de derecho. De hecho, el único código que existió fue la ley de las 12 tablas, no hubo más códigos. La principal fuente de derecho fue la jurisprudencia. La doctrina de la jurisprudencia que enmarcamos dentro de un solo concepto de jurisprudencia. ¿Y cuál fue entonces ese secreto para que la ciencia jurídica apareciera a través de la jurisprudencia? Pues que se dijo, una cosa es la lex y otra el jus. La lex es la ley, la norma escrita, el jus, la interpretación que se hace de la misma.
Y surge entonces una pregunta fácil y muy difícil al mismo tiempo. ¿Y qué es el jus? Lo dijeron los romanos sencillo. Pues el jus son tres cosas, que son vivir honestamente, no hacerle daño al prójimo y darle a cada cual lo que le corresponde. Ese es el jus en términos del derecho romano. En esa misma línea conceptual, autoritas lex jus, pues dijeron entonces no hay derecho sin acción. Un derecho sin acción es filosofía, un derecho sin acción es política, un derecho sin acción es solo ideología, pero un derecho con acción hace posible que todos los componentes de la norma se vuelvan realidad. Ese principio general de no hay derecho sin acción convirtió al derecho en una ciencia de dominio público, toda vez que las acciones de la ley estaban reservadas a ciertos funcionarios de carácter religioso, secretas, guardadas con llave, y en un momento dado de la República, un tribuno de la plebe, en secreto, saca las acciones de la ley, las publica, las da a conocer al público en general y dice, para que los derechos se vuelvan realidad, esta es la forma de hacerlo posible, es decir, publicando las acciones. Al publicar las acciones, la ciencia jurídica nació. Nació con la lex, nació con el jus y nació con el principio de que no hay derecho sin acción. ¿Quién le correspondía entonces interpretar la ley? Pues a los juristas. Un grupo de personas que dedicaban su vida únicamente a esa ciencia de la interpretación, no a hacer la ley, sino a interpretarla. ¿Qué es lo que hacemos todos? Que es a lo que hemos dedicado toda nuestra vida, que es a lo que los muchachos y los jóvenes que en este momento están en la universidad están aprendiendo a hacer, a interpretar. Y dentro de esa interpretación de la ley pública o de la ley privada, contrato, viene el punto que nos ocupa, y es cuál es la función de la interpretación y cómo entra eso de los principios generales del derecho. En el libro aparecen, nosotros identificamos los principios generales sobre los cuales se construyó la ciencia jurídica, o sea, los principios generales del derecho que aparecen en el derecho romano, que son los siguientes. El principio de buena fe, darle cada cual lo suyo, no dañar al prójimo, el principio del enriquecimiento sin causa, la imprevisión en los contratos, la teoría de la apariencia, la teoría de la simulación, el fraude a la ley, el error de derecho, la responsabilidad civil extracontractual, la teoría de la causa, el contrato es ley para las partes, no hay derecho sin acción, el actor debe probar, la cosa juzgada, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, las cosas en derecho se deshacen como se hacen, la madre siempre cierta, la persona moral, el ánimos y el corpus para la posesión, lo que no es de nadie es para quien lo tiene, nadie da más de lo que tiene, nadie está obligado a lo imposible, en lo que está más siempre está lo menos, los derechos adquiridos, la condonación del dolo futuro no vale, las cosas de género no perecen, a nadie le es lícito alegar su propia culpa, el derecho en exceso se convierte en injusticia, el derecho público no se altera por pactos privados, la justicia es darle a cada uno lo suyo. Estos son los principios generales del derecho. No hay más. Son los principios del Corpus Juris Civilis, son los principios de la recepción del derecho romano, están en el Código Civil de Napoleón, están en las 7 partidas, están en la legislación de Indias, están en el Código Civil, están en la Constitución y están en nuestra jurisprudencia. No son muchos, la verdad, pero si ustedes lo escucharon con atención, es transversal los principios
al derecho civil, al derecho público, al derecho penal, al derecho laboral, ahí está todo, absolutamente todo. Sin embargo, a partir de 1991, y con esa perspectiva de la jurisprudencia de hacer efectivos los derechos, los que estudiamos en el siglo XX con la Constitución del 86, nuestros profesores nos decían, lo que está en el título tercero son los derechos, que es una aspiración, es la parte filosófica, es la parte bonita de la Constitución. A partir del 91 a los estudiantes les decimos, ahí están los derechos con acción, no es una aspiración, no es un discurso, es realidad, de ahí la fuerza de la tutela. Entonces la jurisprudencia, y encabeza la Corte Constitucional, entiende pues que en la interpretación que hace de la constitucionalidad de las leyes o de la protección de los derechos fundamentales, si la norma jurídica no es suficiente, si la norma de conducta no lo prevé, puede la jurisprudencia, en ese ejercicio de la justiciabilidad de las leyes o de la protección de los derechos, decir cómo se debe interpretar esa norma, lo cual en el Congreso suena a que la Corte está legislando. Y cuando uno va a mirar, y cuando uno lee las sentencias, muchas de ellas, se da cuenta de que sí está legislando. Entonces uno dice, bueno, ¿pero puede legislar? Ya no discutamos si puede o no puede legislar, mucho, ya no discutamos si lo está haciendo o no, porque sí lo está haciendo, y además la Corte lo dice, sí, pues no es que lo diga sí y qué, sino sí puedo, porque la Constitución, al darle la posibilidad de guardar la integridad de la Carta Política, dice la Corte, yo guardo la integridad interpretando las normas, juzgando las leyes, protegiendo los derechos, pero voy más allá, porque puedo en esa labor de interpretación utilizar principios jurídicos que tienen tres funciones. Una función de integrar el derecho, una función de interpretarlo o una función de crearlo. La ciencia de los principios jurídicos, que es la nomoárquica jurídica, habla de la funcionabilidad de los principios y dice, el principio puede integrar el derecho, puede crear derecho o puede interpretarlo. Entonces esa discusión de si puede la jurisprudencia crear o no derecho está resuelta. Yo a mis compañeros y mis colegas del siglo XX siempre les digo, nos tocó avanzar, porque cada vez que nos rasgamos las vestiduras y cada vez que miramos hacia la jurisprudencia de la Corte Constitucional para decir, la Corte está legislando, la respuesta es, la Corte puede legislar a través de la jurisprudencia en la protección de derechos fundamentales o en la justiciabilidad de las leyes. Pues nosotros los del siglo XX todavía nos angustiamos un poquito con el tema, pero la tendencia es esa, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Si la Corte lo puede hacer, la jurisprudencia de la Corte entonces está haciendo lo mismo que se hizo hace 2000 años, cuando se sentaron las bases del derecho y a través de la interpretación se fueron identificando principios generales del derecho. Sin embargo, y con Legis y en la Academia, en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, hemos dicho, es prudente iniciar un estudio tranquilo y desapasionado sobre los principios que se han desarrollado y se han trabajado a partir de 1991 a hoy en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la jurisprudencia de las altas cortes. Porque no todos son principios. Los principios que están en la jurisprudencia, algunos no son principios, son frases, algunas en latín, o la mayoría en latín. Quizás suene más impactante decirlo en latín, pero no son principios. Entonces, ojo, estamos integrando, estamos creando derecho, estamos interpretándolo
con principios que no son principios, y eso sí es delicado. Voy a poner un ejemplo. No, antes de eso les voy a contar algo. Hicimos un barrido de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde 1991 a hoy y encontramos que ha desarrollado 162 principios jurídicos en la jurisprudencia. 162. Yo decía a mis colegas profesores en la Universidad del Rosario, pues vamos a tener que crear una cátedra que sea la cátedra de los principios jurídicos, porque gastamos 5 años enseñando la Constitución, las leyes, la jurisprudencia, la doctrina, y los principios, ¿cuántos son? ¿Dónde están? Si uno cuando va acude a la jurisdicción constitucional y al resto de jurisdicciones, le examinan los temas, le examinan los casos, le miran las pretensiones, los argumentos, y al final le dicen, pero de acuerdo con el principio tal, decidimos tal otra cosa. Entonces, ¿y ese principio dónde estaba? No estoy hablando de codificar los principios, por supuesto que no, eso no es de codificarlo, pero sí es de revisar para poder depurar cuáles son y cuáles no son. De esos 162 principios que en el libro que editó Legis está la lista completa, con la referencia en fecha y en proceso. Pues imagínense que, por ejemplo, solamente voy a poner 3 ejemplos. Principio indubio pro legislatoris. Ok, pues sabíamos del indubio pro reo y del principio de legalidad, claro, ¿no? Según el cual, al juzgar una ley, en caso de duda sobre su constitucionalidad, la duda favorece al Congreso. Bueno, hay que ser justos, en realidad ese principio no lo desarrollamos aquí en la Plaza Bolívar, es un principio que ha desarrollado el derecho constitucional español. Pero no es un principio general de derecho, es una técnica, pero no es un principio general de derecho, nunca lo es. Bueno, pues les quiero contar que ese principio está en la jurisprudencia colombiana y es un principio que tiene ya varias sentencias. Voy a poner otro ejemplo. Principio pro infans. Los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Esa es una norma constitucional, es un principio constitucional, porque hay principios constitucionales que están normativizados directamente en el texto. Yo soy profesor de Derecho Romano. En Roma los niños no tenían derechos. Incluso se podían, hasta en una primera parte se podía disponer de la vida y en otra parte de la evolución se podían vender. Pero a mí me llamó mucho la atención del principio pro infans, no porque me llamara la atención el principio en sí mismo, sino por la forma como estaba estructurado conceptualmente, en latín. Pues hicimos el seguimiento a la jurisprudencia, ¿dónde comenzó? ¿En qué sentencia de la Corte comenzó el principio pro infans? Y tuve la oportunidad de acercarme a los creadores del principio y les dije, he buscado y rebuscado y no encuentro el principio pro infans en ninguna parte. Y quiero que me cuenten de dónde salió. Y la respuesta fue, no lo inventamos. Pero lo pusimos en latín porque era más impactante. Y ahí está el principio pro infans. Bueno, quizás muchos principios pueden surgir así, pero como decíamos hace un momento, el principio no se inventa, el principio está inmanente en la sociedad. El jurista lo descubre, el jurista tiene la habilidad a través de su saber socialmente reconocido, lo encuentra, lo identifica, lo plasma, lo vuelve creador y lo vuelve creador e integrador del derecho. Y todos lo aceptamos, no porque la Corte en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley lo ordene, puede que así lo diga, sino que además lo aceptamos. ¿Por qué el derecho romano se sigue estudiando? Porque el derecho romano lo que hizo fue recoger todos esos principios, no de Roma, sino de toda Europa, a través de los pretores, y simplemente la gente no lo recibió como una imposición, sino como el reconocimiento de la propia naturaleza social de todos esos pueblos. Y por eso se sigue estudiando, porque muchas de esas cosas siguen siendo vigentes, De tal manera que en ese proceso, en el proceso de identificación de los principios,
No es una tarea única y exclusiva de los jueces, es una tarea de todos los operadores jurídicos, de nosotros, los abogados, los profesores, que podamos, insisto, tomar toda esa lista, poder evaluar con tranquilidad cuáles son y cuáles no son. El principio dura lex sed lex no es un principio, es una frase bonita, es un aforismo latino que tuvo mucha fuerza a partir de la Edad Media. Dura lex sed lex, es un tema político. La ley se cumple porque es la ley, es el Estado el que es un contenido, no es un principio jurídico, es un aforismo latino, es una frase bonita. Y hay muchas frases llenas de virtud y llenas de sabiduría que no son principios jurídicos. Y quizás el último, que es el que más me impacta, bueno, todos me impactan, pero hay unos que me impactan más. Fraus omnia corrumpit. Principio según el cual el fraude lo corrompe todo. Es un principio, la Corte Constitucional le fascina utilizar ese. Además es que es muy impactante, ¿no? El principio jurídico según el cual el fraude lo corrompe todo. Ese no es un principio jurídico. Eso es lo que es un desastre, que el fraude lo corrompe todo. Pero no es un principio. No podemos construir, entonces, ni crear, ni integrar el derecho a través de frases que no son principios porque no hacen parte de una conciencia social, de unos valores, de una ética social y de una moral social, que es de donde finalmente surgen. A nosotros nos enseñaban en el siglo XX que una cosa es la moral y otra cosa el derecho. Primer día de clase de cualquier facultad de derecho. Pues la moral individual, porque hay otra que es la moral social. Esa sí, no, y la moral social existe y la moral social además es jurídica. Entonces no es cierto que una cosa es la moral y otra cosa es el derecho. No es cierto. El artículo 34 de la Constitución habla de la moral social. ¿Y quién identifica la moral social? ¿Quién dice cuál es la moral social para el efecto de nuestro trabajo diario? Los jueces. Los jueces. Claro, nemo dat quod non habet, nadie puede dar más de lo que tiene, por eso es importante que los jueces tengan autoritas, es decir, autoridad moral y autoridad, el saber socialmente reconocido, que puedan ellos identificar la propia moral social, que si los magistrados carecen de la moral, pues va a ser muy difícil que puedan identificar la moral, salvo el fraus omnia corrumpit, que el fraude lo corrompe todo. Este es el trabajo que hemos realizado, estamos preparando, Legis tiene ese proyecto y estamos ya adelantados en lo que es la identificación de los principios generales del derecho que están en la jurisprudencia, de la Corte Suprema de Justicia en todas sus salas y en el Consejo de Estado en todas sus secciones. Esto ha irradiado toda la jurisprudencia. En el Consejo de Estado hay una evolución en ese tema, identificando si los principios generales del derecho se pueden aplicar indiscriminadamente y tienen una función creadora en temas civiles, en temas penales, en temas laborales. La respuesta es no. En temas constitucionales no hay ningún problema, en temas de protección de derechos, de tutelas tampoco, en temas de nulidad tampoco, es decir, que a través de los principios generales del derecho se pueda crear derecho a la hora de juzgar una ley, eso no tiene misterio, eso está bien, digamos, eso no tiene problema. Pero en la jurisdicción penal, o en la jurisdicción civil, o en la jurisdicción laboral, que los jueces utilicen los principios generales del derecho para crear derecho y resolver temas, eso sí es delicado, por una razón sencilla. Los principios son interpretados por los propios jueces de acuerdo con su moral, de acuerdo con su política, de acuerdo con su forma de ser. Y ahí sí ya empieza a tener problemas la ciencia jurídica, porque se empieza a desdibujar, porque no puede ser que a la hora de la interpretación quedemos sujetos a lo que el magistrado liberal, conservador o católico o no católico considere que es el fraus omnia corrumpit o cualquier otro de los principios generales del derecho. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Hay una sentencia importante del doctor Santofimio, sección tercera, que toca el punto específico en relación con la reparación, donde dice los principios generales del derecho aplicados a la reparación en una acción de reparación indirecta, no, o se prueba o no se prueba. Y es obvio, se tiene que probar, si no se prueba pues no hay reparación, pero no puede ser que si se prueba el daño,
el monto de la reparación se pueda definir con los principios generales del derecho. Cuidado, porque ahí sí empezamos a tener problemas de seguridad jurídica muy grandes. Este es el trabajo que quería compartir con ustedes e invitarlos a que de este trabajo colectivo, entre todos, de un país con tanta tradición jurídica como la nuestra, podamos entre todos identificar un trabajo académico importante de todos esos ya 160 principios. Recuerdo que en Roma los que leí son 22, ¿no? En 1200 años. Yo creo que vale la pena hacer una revisión juiciosa para poder identificar cuáles son y cuáles no son. Muchas gracias.